Esta película nos deja pensando una vez más sobre lo que son los secretos de la iglesia, los abusos de autoridad y de lo que se puede llegar a hacer por encubrir esos pecados. No obstante, también es la historia de alguien que es capaz de todo por lograr sus objetivos y cumplir sus metas, pero ¿hasta dónde llegarías por cumplir ese deseo? Película española del año 2004, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, la cual inauguró el Festival de Cannes de ese mismo año y ganó diferentes premios, entre ellos a Mejor Actor, Guión, Director y Banda Sonora. La cinta obtuvo excelentes críticas y fue vista como una vuelta de Almodóvar a su etapa oscura. Además, se resaltó el cine de autor presente durante esta obra, protagonizada por Gael García, Fele Martínez y Daniel Jiménez Cacho. La película nos habla sobre Enrique Godet, un famoso director de cine, quien recibe la visita de un actor en busca de empleo que afirma ser Ignacio, su primer amor. Bueno, Gael García nuevamente envuelto en una película con protesta religiosa, pero esta vez encarnando el papel de la víctima, no del victimario. Por mi culpa. Por tu culpa. Por mi culpa. Por tu culpa. Por mi gran culpa. Este hombre, quien ahora quiere ser llamado por su nombre artístico Ángel, le entrega un guión escrito por él, basado en la niñez de ambos, y habla sobre los abusos que sufrieron, sobre todo Ignacio, por parte de un sacerdote del colegio. Es de esta manera que la película nos irá llevando por un camino entre el pasado, el presente, la realidad y el guión de la película, para al final dejarnos con un fuerte impacto al descubrir una tétrica realidad. Porque la mala educación que reciben es católica. Habla del descubrimiento de la sexualidad por parte de estos dos niños, entre ellos, de un modo natural. Habla también del acoso que sufre uno de ellos. También habla de la pérdida de la fe, la mía en ese caso, que fue exactamente a la edad del niño. ¿Pero de verdad eres tú? Claro, Enrique. Me alegro que te acuerdes de mí. Pero ¿cómo no me voy a acordar? La película empieza con el encuentro de estos dos antiguos compañeros del colegio, Enrique Godet, que actualmente es director de cine, y el otro, que es actor. Se presenta como Ignacio Rodríguez, nombre que le resuena bastante, pues fue su primer amor. Ángel, como ahora quiere ser llamado, se ve bastante entusiasmado y es en ese momento que le entrega un guión que ha escrito llamado La Visita. Este se sorprende al escuchar que parte de este guión está basado en su infancia. Después de este breve encuentro con Ernesto, se queda con una sensación rara, como que ha cambiado mucho. No lo hubiera reconocido. Pero pues no le toma mucha importancia. Para darnos a conocer como espectadores que se trata de otra realidad completamente distinta, que en este caso es el guión que está leyendo Ernesto, la pantalla se acorta. Esta historia sigue el recuerdo de una joven. En él vemos a un hombre entrar a un cabaret, donde al terminar un poco aburrido show, dan la presentación a Sara, la estrella de la noche. Aplaudir un poquito, coño. Una mujer guapísima que interpreta con lip sync una canción y que con su carisma, sensualidad y belleza deja impactado al hombre. Quizás. A la salida del lugar se encuentran, ella le coquetea y este le sigue el rollo, pero está tan ebrio que no puede hacer nada al respecto. Oye, que te estoy comiendo la polla. Es así que entre ella y su compañera deciden robarle la moto, pero se arrepiente cuando se da cuenta de que le conoce, pues este es nada más y nada menos que el mismo Enrique, el que lee el guión, en una fantasía que Ignacio escribió como si se lo hubiera encontrado. Sara le deja el dinero y una carta citándolo, luego se va y nos quedamos con Enrique reflexionando sobre lo que acaba de leer. El teléfono suena y lo aterriza de nuevo en la realidad. Y después de esta breve interrupción, continúa leyendo y nosotros continuamos viendo la historia de Sara. Pues esa misma mañana van rumbo a la escuela a visitar su antiguo colegio. Pues dice que el padre tiene una deuda que piensa cobrarle, no sin antes pasar por el antiguo cine Olimpo que tantos recuerdos le trae. También aquí nos metimos mano por primera vez, Enrique y yo. Se meten un polvo y se van al colegio y entran a la misa a escondidas. Cuando esta acaba, Sara entra a la sacristía.
mientras que Paquito, su compañera, se roba los vasos sagrados. Uy, qué divino. Ante él se presenta como la hermana de Ignacio. Él le dice que no lo recuerda, que han pasado muchos alumnos por ahí y que no puede entrar y la corre. Ella le dice que tiene un mensaje de parte de Ignacio, que este murió en un accidente y que ella, con mirada de picardía, sabe que como Ignacio ninguno, y luego se va dejando al padre con la intriga. La puerta ahora está cerrada y se las ingenia para llegar al despacho parroquial donde se encuentra el padre, a quien sorprende viendo una foto de Ignacio de pequeño. Él cierra la puerta con seguro mientras le dice que duda que sea hermana de Ignacio o que siquiera sea mujer. Le pregunta que sí, qué quiere, y ella le entrega un escrito donde Ignacio relata su historia con el padre Manolo y le dice que si no le da el dinero que le pide, lo publicará. Pero ¿cuál es esa historia? ¿Por qué este padre marcó tanto en la vida de Sara, Ignacio? Pues en ese escrito lo dice todo. Ignacio de niño describe que a los de mejores notas les premiaban con un día de campo y que su profesor de literatura los acompañaba, o sea, el padre Manolo. En este paseo podemos ver al padre tocando la guitarra e Ignacio cantando con una melodiosa voz que al padre sorprende. Pero se le puede ver en su mirada algo extraño, porque no es de ternura o de admiración hacia el niño, más bien parece que estuviera casi extasiado por la situación. Y en las siguientes imágenes vemos al niño huir del padre mientras grita que no, se tropieza y detrás de él el padre corriendo mientras se acomoda la sotana y el pantalón. Un hilo de sangre dividía mi frente en dos y tuve el presentimiento de que con mi vida ocurriría lo mismo. Siempre estaría dividida y yo no podría hacer nada para evitarlo. La película ahora nos saca de esta historia para mostrarnos la cara del padre Manolo al leer este guión y nos saca aún más para mostrarnos la reacción de Enrique al enterarse por medio del recuerdo del guión por lo que su antiguo amor había pasado a manos de ese padre y que él no sabía. Tocan la puerta del despacho parroquial. Le avisan del robo de la capilla. Pide 1.000.000 de pesetas a cambio de su silencio y le dice que lo siga leyendo y que le deje ir. El padre le dice que si tan mal lo trataron, ¿por qué no denunció o se fue? Y Sara le contesta que fue porque se enamoró de un compañero de él. El padre continúa leyendo. El pequeño Ignacio nos cuenta sobre la celebración del Día del Padre Director y de cómo lo festejaban con reales deportivos, actos religiosos y un menú especial. Aquí, él y Enrique se enamoran. En este pequeño montaje, con música celestial de fondo, interpretada por el mismo Ignacio, conoceremos mediante imágenes las interacciones entre estos dos pequeños y cómo se buscaban con la mirada. El canto de Ignacio es tan celestial que hace al padre Manolo llorar. Es tan especial que es convocado entre el padre director a entonar sus divinas notas, aún sin haber acabado de comer. Y ahí tienes al niño frente a una mesa llena de sacerdotes entre vino y miradas, pero la que llama más la atención es la del padre Manolo, que parece estar siempre a punto de llorar, como si causara en él una sensación indescriptible que solo podemos interpretar por su semblante atónito. Continuando con la historia de amor de estos pequeños, los vemos pasear y entrar al Cine Olimpo, ese cine que al principio menciona Sara, y justo como ella lo recuerda, ahí se comienzan a tocar. Pero esta parte que sigue parece sacada de una película de terror. Pues esa misma noche Ignacio, sin poder dormir, se levanta al baño y Enrique va detrás de él. Le dice que se siente mal por lo del cine y él le responde que pues a él le gustó. Ignacio dice que también, pero que Dios les va a castigar. Enrique dice que no cree en Dios y pues si no crees en Dios te quitas el miedo de su ira y de sus castigos. Pero en ese momento el padre Manolo entra a la habitación y no les encuentra. Los busca por todas partes hasta llegar a los baños donde se encuentran escondidos, pues pese al no haber hecho nada malo, le tienen mucho miedo. Miedo porque él sí que es real, él sí que existe, él sí los puede castigar y hacer daño. Él no es un ser mítico que puede o no puede existir. No se trata de creer o no en él. Es un ser humano que, como todos los sacerdotes que viven ahí, velan porque se cumplan las reglas de ese Dios y si no, serán castigados. Castigados en esta realidad, en esta tierra, no en el más allá. Por eso tiemblan al ser descubiertos. Es como si fuera un monstruo acechándoles. Al descubrirlos, a Enrique lo tira y lo corre, y a Ignacio lo saca con delicadeza.
Enrique al principio no quiere dejar a Ignacio a solas con el padre, pero él le pide que se vaya. Después de eso, Ignacio pierde la fe. Ya no cree en Dios ni en el infierno. Por lo tanto, ya no tiene miedo. Y sin miedo, soy capaz de cualquier cosa. Después de la misa, el padre le dice que hay que olvidarlo, pero que Enrique lo va a expulsar porque seguramente fue idea de ese niño. Ignacio le dice que no, que fue él. Y es perturbador ver cómo el padre le acaricia el rostro y los labios, mientras le dice que ese niño es mala influencia para él. Me transmite una especie de celos, como si quisiera Ignacio solo para él. Y al ver que está interesado por otro niño, pues utiliza el pretexto del pecado para alejarlos. Yo sé que es perturbador y horrible lo que estoy diciendo, pero no es un tema sencillo. Ignacio, desesperado, le dice que si no lo corre, hará todo lo que él diga. Y así pasa. Esta criatura nos relata en sus recuerdos cómo se tuvo que vender por primera vez en esa sacristía, en nombre del amor que le tenía a ese niño, para que no le corriera. Y aún así fue en vano, pues de todas maneras se llevaron a Enrique y se juró a sí mismo que cobraría esa deuda. Y esa deuda es ese guión que ahora tiene Enrique en sus manos. No dudo que seas buen actor. Y ahora menos que nunca. ¿Entonces me haces una prueba? Regresamos a la vida de Enrique Godoy, el director de cine que le dice a Ángel que le encantó el guión y que quiere hacer la película, pero que él tiene que actuar en ella. Enrique le dice que le ve perfecto para el papel de Enrique, pero Ángel le dice que no, que él quiere ser Sara. Enrique se queda pasmado ante tal propuesta y le dice que no, que está muy fuerte para ese papel. Y a partir de aquí comienza una lucha de Ángel en querer quedarse con el papel de Sara, que si se puede reducir, que viene del teatro, que puede estudiar el papel. Spoiler, sí lo consigue, porque pues lo vemos actuar como ella en el principio de la película, que es el guión que lee Enrique, que al mismo tiempo es la película que ya están rodando, que ya se rodó. Pero primero vamos a ver cómo convenció a Enrique de que le diera el papel de Sara. Pues se van a festejar lo de la película bebiendo. Se van a casa de Enrique y por el camino le pregunta que si se acuerda de esa canción que están saliendo en la radio. Ángel le dice que no. Y aquí continúa con esta sospecha de que está muy cambiado para ser ese muchacho del que se enamoró cuando niño. Al llegar le propone que se bañen en la alberca, se mete desnudo y con una mirada que parece que se trata de un cocodrilo acechando a su presa, le ve desvestirse. Ángel siente su mirada y decide no desnudarse por completo. ¿Qué tal está el agua? Está esperándote. Y se lanza. Enrique sale, se seca y se pone a fumar. Ángel nada, se ejercita y se queda hundido en el agua, dándole la espalda a su compañero, dejándonos con una imagen en la que pareciera que se está escondiendo, como si estuviera a punto de ser descubierto de algo. Sale de la alberca y Enrique no le quita la mirada de deseo de encima. Ángel la nota, pero la ignora por completo. Esta escena después de la alberca será importantísima para decidir el rumbo de lo que pasará después. Pues Enrique no quiere hablar del trabajo, pero Ángel sigue insistiendo de que confía en él, que puede adaptarse al papel, que son un buen director y un buen actor, que busca un papel retador y que le coloque en un buen puesto. Enrique le dice que ha intentado confiar en él, pero algo le dice que no es Ignacio, el niño que conoció cuando estaban pequeños. Ángel lo enfrenta diciéndole que la gente cambia, que sí, porque duda. ¿Por qué no soy Ignacio? ¿Por qué no recuerdo una canción que hace 1000 años que no oigo? Aparte de eso. ¿Por qué no te estoy comiendo la p***? Y le dice una frase que es súper importante y que más adelante cobrará sentido. Si hubiera seguido siendo como el niño que tú conociste, ahora estaría muerto. Y me encanta este primer plano de Gael y de Fele cuando están enfrentándose, sus gestos, sus actuaciones me parecen bellísimas y pulcras sobre todo. Bueno, pues tienen esta discusión durísima porque Ángel está insistiendo y dice que si no hace el papel de Sara no hay película. Y Enrique lo corre. Ángel se va y hace un gesto como de haberse olvidado algo, pero igual no le toma importancia. Pues este güey no piensa quitar el dedo del renglón y se va a un cabaret a estudiar los gestos, movimientos y actuaciones de las actrices del lugar. Observa una de ellas mientras se toma una copa, la imita y toma apuntes. Yo no soy actriz, pero supongo que esta es una técnica que se suele utilizar para estudiar los personajes. Me parece algo muy profesional que se tome esto tan en serio. Me gusta pensar que como actor, Gael también hace esto para sus diferentes papeles. Bueno, el hombre va hasta el camerino de la mujer y le explica que la quiere entrevistar para un papel y pues ahí se ponen a negociar. En la siguiente escena vemos a Ernesto conduciendo fuera de Madrid, específicamente en Galicia, y recuerdan este objeto extraviado de Ángel,
que no regresó por él, pues era un encendedor que tenía el nombre de un lugar. Lo investigué y es un hotel en Ortigueira, España, llamado La Perla. Enrique llega ahí, se toma una copa y le preguntan por el curioso encendedor. Pregunta que si conoce a alguien llamado Ángel que debía vivir por ahí, y le dicen que sí. Da con su dirección y se encuentra con la madre de Ángel. La música celestialmente tétrica nos advierte que estamos por descubrir una gran verdad. Le dice que tiene una carta para él que Ignacio le dejó que no le había podido entregar. El hombre entra y descubre en la pared un par de fotos, una de Ángel y otro de una mujer. La madre le explica que el muchacho se llama Juan y que es su hijo menor que estudia teatro. La chica es Ignacio. Enrique queda helado ante tal declaración, pues descubre que el verdadero Ignacio ya había muerto años atrás y que el hombre con el que ha estado conviviendo los últimos días ha sido su hermano haciéndose pasar por él. Y claro, ahora todo tenía sentido, por eso le miraba sospechoso, por eso no recordaba detalles de Ignacio, por eso no sentía ese amor que sintió por él cuando estaban niños. A partir de aquí, todas las piezas de esta historia comenzarán a embonar una a una. Enrique pasa al lugar donde se quedaba Ignacio y se da cuenta de que Juan, o Ángel como se hace llamar, quemó todas las cosas de Ignacio. Lo único que sobrevivió fue esa carta que escribió para él, que no le había podido entregar porque Juan no sabía de su existencia. No juzgues mal a mi Juan. Es un buen hijo, pero le afectó mucho la muerte de su hermano. Él fue quien lo encontró. El hombre lee la carta y entre un par de ojos acristalados le recuerda. En la carta le felicita por su trabajo de director, le dice que ha visto al padre Manolo y le da la actualización de la vida de él. Dice que lo vio y que piensa chantajearle para sacarle dinero por lo que le hizo en su infancia. Por eso escribió la visita, que es el guión que le entregó Ángel. En una de las pocas verdades que le dijo, pues fue esa que fue escrita por Ignacio, aunque Ignacio no sea él. Y claro que es actor. Y ahora, menos que nunca, duda de su capacidad actoral, pues lo llegó al grado de fingir ser otra persona. Regresa a casa y duerme sobre las últimas letras que escribió ese antiguo amor. Al día siguiente, Ángel regresa y le pide disculpas por su comportamiento. Le dice que le regala el guión. Enrique lo observa más delgado y Ángel le dice que sí, que ha estado bajando de peso y que trabaja en el cabaret de mesero para poder estudiar de cerca a las locas, como le llama, para meterse mejor en el papel. Enrique decide callar lo que ha descubierto y solo le afirma que le sabe un buen actor. Ángel insiste con el papel y le pide una prueba. En la escena inmediata a este diálogo, les vemos en un encuentro sexual. Me pregunto si esta era la prueba, si Ángel accedió únicamente a esto para obtener el papel, o por qué Enrique decidió tener este encuentro con él pese a las mentiras de Ángel. ¿Era una especie de venganza? Pues Enrique, en honor a Ignacio, decide grabar la visita, el guión que había dejado Ignacio antes de morir. Ángel se percata que le cambió el final por algo más fuerte. Enrique le dice que su historia no puede tener un final feliz, pues considera que los curas no le dejarían ir así de simple, de ese despacho parroquial, pues pone en peligro a la institución, además que con este final dejará ver más sus dotes actorales. El rodaje de la película y los encuentros sexuales entre estos dos seguían, el misterio de Ángel también, hasta que un día en la grabación del final les llegó una visita misteriosa. Rodando esta escena podemos ver cómo el encuadre de la imagen comienza a curvarse, combinando con lo retorcido de la situación. Ignacio, ahora Sara, chantajea al padre. Este le dice que él quería a Ignacio, pero ella, furiosa, le reclama que a un niño no se le puede querer así. Estas palabras afligen a esta extraña persona que acaba de llegar. ¿Pero por qué? Tocan la puerta, Sara grita y el padre abre. Entra otro sacerdote y entre pujones la silencia. Le explica lo del chantaje y el otro padre le responde que no hay que darle dinero porque sería cuento de nunca acabar, que si no se da cuenta de quién es. Y solo hasta ese momento que le explican, el padre Manolo se da cuenta de que es Ignacio. Sus ojos se llenan de asombro y de una piedad por él, como si viera en él un antiguo amor, lo cual es horrible porque era un niño, pero pues supongo que en su cabecita así debe funcionar. Pide confesarse antes de que la mate, pero no le muestran piedad.
Manolo la toma entre sus manos y comienza a rezar por ella, que supongo debe seguir sintiendo algo por él. No digo que necesariamente amor, sino también una especie de culpa por todo lo que le hicieron pasar cuando estaba pequeño. El sacerdote le dice a Manolo que no se preocupe por el cuerpo, que él se encarga de deshacerse de él, que es mejor que no sepa nada para no meterlo en problemas, que además no tienen testigos, solo Dios, que él está de su parte, según. Cuestionable, diría yo. Un silencio total se siente en el set. Los actores siguen impactados por la escena, incluso después de escuchar el corte. Pero a quien más le afectó fue a Ángel. Un llanto incontrolable comienza a llenar su rostro mientras les ayudaban a desvestirse. Está que no puede ni hablar de la conmoción. En la escena inmediata a esta, observamos a este desconocido en la oficina de Enrique viendo las imágenes de Ángel como Sara. Enrique le pregunta que si quién es, que no puede estar ahí, y este se presenta como el malo de su película. No es nada más ni nada menos que el padre Manolo, o el señor Berenjel, como se hace llamar actualmente. Señor Berenguer, ya no soy padre ni de mi propio hijo. Un hombrerío. Por eso le causó tanto impacto a la escena anterior, pues era a quien se estaba retratando y era parte de su vida de lo que se hablaba. Enrique lo corre y este señor le dice que gracias a una revista supo que estaban ahí y que si no quiere saber cómo murió exactamente Ignacio, a ver si coincide con su película. Ernesto le dice que le diga lo que le tiene que decir y se marcha. Entonces el verdadero padre Manolo comienza a hablar. El padre nos cuenta que hace más de 3 años, trabajando en una editorial, le llegó un relato firmado por Ignacio Rodríguez. Usted era mi profesor de literatura y estaba locamente enamorado de mí. Yo recuerdo cada uno de los botones de su sotana clavándoseme en la columna vertebral. Lo cita en su casa y este va para allá. La música de suspenso nos lleva por un camino en el que descubriremos por fin la verdadera historia de todo este enredo de nombres, personas e historias entrelazadas. Pero al llegar a este departamento encuentra al verdadero Ignacio irreconocible. Aquel no era el Ignacio que tú y yo amamos. Hola, señor Berenguer. Soy Ignacio. Pues una de las cosas que eran verdaderas de ese guión es que ahora es una mujer trans, pero es yonki, que es una manera que tienen de decirle en España a las personas drogadictas. Ignacio le pide ayuda, dice que se quiere recuperar, pero que antes necesita hacerte unos cambios estéticos para continuar con su transición, a lo que le pide dinero. Pues otra cosa que también era verdad fue el chantaje, pues le dice que si no le da lo que le pide, le dirá a su mujer, sus hijos, su trabajo y todo se enterará. Pues en eso estaban hablando sobre ese tema cuando llega Juan, o sea Ángel. El padre nos relata que empezó a utilizar el chantaje como una especie de inversión para seguir viendo a Juan. Pues mientras a Ignacio le distraía con pequeñas cantidades de dinero, a Juan le deseaba. Cada día más. O sea, seguía con ese afán de su gusto por las personas jóvenes. Un día, Ignacio decide irse de viaje una semana para ver a su madre. Le reclama por no darle el dinero completo y el padre le dice que ya le han autorizado un crédito, pero que tiene que esperar. Y el simple hecho de escuchar andar a Ángel por la casa le paraliza. Acompaña a Ignacio a su partida, regresa a casa por su fular y lo recibe Juan. Y lo primero que hace es tirarle la onda. Juan le dice que se deje cosas, que él no es Ignacio. Afortunadamente. Juan se queja que Ignacio no le dejó dinero para pagar su academia de actuación. El padre le cuenta a Enrique que le pagó la escuela y que le mintió a su esposa diciéndole que se iba a un congreso al extranjero para quedarse una semana con Juan. Mientras le contaba esto, Enrique estaba en shock y con los ojos cristalinos del llanto y le pregunta insistentemente cómo murió Ignacio. El padre nos cuenta. Dice que esa semana que estuvo con él, todos los días le compraba algo de su escuela. El plano comienza a retorcerse tanto como lo son estas imágenes de estos dos juntos. La verdad es que a mí esta escena me provoca mucho asco. Pues es este viejo aprovechándose de Juan por su necesidad de estudiar, pagar su carrera, tener sus materiales, ¿sabes? El encuadre es tan retorcido como los deseos y la cara del padre. En eso llega Ignacio, les ve y hace como si nada. Pide dinero y llega con la noticia de que a su madre le ha dado otro infarto. Juan se entera de que Ignacio ha robado un dinero de su tía. Y su madre, que es tan buena, le dice que él le ha prometido que se va a internar, que esta vez es de verdad. Voy a matar. Corte A. El padre confiesa que fue idea de los dos deshacerse de él. El plan consistía en darle una droga alterada y después de esto ya no se volverían a ver por un tiempo para no levantar sospechas. Se le da y le dice que eso será lo último que tome, porque quiere desintoxicarse antes de las cirugías estéticas.
que cambiaría su vida. La había escrito Enrique, pero de Ignacio solo quedó esta habitación con sueños, sus esperanzas, sus ilusiones de ser una mejor persona, de ser una chica más linda y limpia, pero para Juan y el padre solo significaba un estorbo en sus vidas. Y así Juan se deshace de ese padre enfadoso, obtiene dinero, una carrera pagada y se libera de su hermano que solo le causaba problemas. Todo por seguir su carrera de actor. Y el padre se queda ahí con el corazón roto, que yo la verdad no puedo sentir ni un poquito de empatía. Nada de pena por la verdad. Por más que me lo pongan ahí llorando y así, no me conmueve. Juan entra al departamento. Bajo una lluvia y una música de suspenso, encuentra efectivamente a su hermano muerto. Y claro, ahora cobra mucho más sentido el por qué le afectó tanto a la escena donde interpreta la muerte de Ignacio o Sara en la película. Porque verdaderamente ella era una chica trans y murió por su culpa. Por eso también dijo eso de que si siguiera siendo como era antes ya estuviera muerto. Porque verdaderamente ya estaba muerto. Y se estaba haciendo pasar por él. Esta historia impacta tanto a Enrique que sale corriendo. Se topa con Ángel y le pregunta qué pasa. Al ver al verdadero padre Manolo de esa oficina salir, lo entiende y sale corriendo tras de él. Y todo esto el padre lo dijo para encontrarlo, por su obsesión con Juan, para estar con él. Ya solo me tienes a mí, tesoro. Tú estás loco. Para intentar obligarle a quedarse con él. La composición de esta escena nos refleja lo acorralado que está Juan en esta situación. No tiene salida. Todo se ha descubierto y ahora tiene solo detrás de él a este señor obsesionado con él. Ahora que te he encontrado no voy a dejarte. Vete haciendo la idea. Juan va a la casa de Enrique a explicarle todo, que su madre le había llamado para decirle que había ido a casa y así supuso que ya lo sabía todo. Negó el hecho de haber matado a su hermano y simplemente se fue. Al despedirse pregunta que sí, por qué lo hizo, por qué lo escogió y la respuesta a esto nos deja helados a todos. Quería ver hasta dónde eras capaz de llegar tú y hasta dónde podía soportar yo. Yo soy capaz de mucho más, seguro. Al final le deja este escrito que estaba haciendo Ignacio para él, pero que no lo pudo terminar. En la escena final nos explica lo que fue de Ángel como actor y de su vida, que siguió siendo galán de películas y se casó. También nos dice que el padre siguió a Ángel y lo chantajeaba, hasta que un día lo atropelló un auto misterioso conducido por Ángel. Obviamente. Las últimas palabras que se leen de Enrique Godoy, pues que siguió haciendo cine con la misma pasión. Todo esto nos deja pensando en lo que puede existir detrás de una película. Que al final de cuentas son seres humanos viviendo sus vidas, intentando conquistar sus sueños, haciendo lo imposible por lograr sus metas. Me gusta pensar que hay un poquito de verdad en esta película. Que hay ciertas partes que pueden ser verdad respecto a la vida del director y de lo que es la historia de la película. Cosas que a lo mejor no las haya vivido él directamente o que las haya visto de cerca. El argumento del guión me encanta, pero lo que creo que hace más impactante o la esencia de este filme es la actuación de Gael García. Pues en ella desarrolla de manera pulcra diferentes personajes, que son el guionista, Ángel, Sara, el hermano de Ignacio, o sea Juan, y Ángel descubierto. Hago esa separación entre estos dos porque siento que no son los mismos al empezar y al terminar la película. Es como si vieras a dos personas totalmente distintas. De hecho, es como si vieras 4 personajes distintos interpretados por un mismo actor en una sola obra. Y además con acento español, que el vato es mexicano, o sea, y le sale limpio el acento. No sabía yo que necesitaba a Gael García hablando con acento español. Por parte de Gael también siento que es cine de autor, porque a Gael lo veo como que reflejado en la actitud de Ángel, de hacer lo que sea por la actuación, de comprometerse con el papel, estudiar lo que se tenga que estudiar, someter a tu cuerpo a cambios físicos, todo con hacer bien tu trabajo. La edición me parece linda, es intuitiva, para que no te pierdas tanto en las líneas de tiempo o en lo que es parte de la realidad o del guión que escribió Ignacio. Las imágenes son muy coloridas, muy propio de los 80s, que es la época en la que se está inspirada. La música es una combinación de cantos celestiales que se evocan cuando se está en este mundo religioso y en ocasiones es como si fuera un thriller psicológico precisamente de esa época, cuando estamos en esos momentos de tensión. Visualmente acertado todo, la verdad. Y pues esto sería todo por este video.
Coméntame, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te enredó? ¿Le entendiste la primera? ¿Cuántas veces la tuviste que ver? ¿Qué tal te pareció Gael García de Chica? Yo la verdad no sabía que necesitaba a Gael vestido de Chica y hablando con acento español. Me encantó, la verdad. Una experiencia inolvidable. Pues dale like, ¿no? Dale like, suscríbete, comparte. Compártelo con tus compas si te gustó mucho. Si no te gustó, mándatelo a tus enemigos para que se aburran. Y hazte miembro, ¿no? Hazte miembro. Ya te vi que no te has hecho miembro. ¿Y qué me estás comentando? Hazme esta película, ¿eh? Hazme esta película y ojalá un día puedas hacer esto, otro, no sé qué. Hazte miembro, 30 pesitos, no es tanto. Para toda la edición, la investigación, la escritura, no es tanto. Y así ayudas a un compa. Yo te lo agradezco así. Igual aquí voy a dejar el nombre de los miembros que ya están. Gracias a usted, plebe, la verdad, yo sin ustedes no lo harían. Gracias por el apoyo virtual, emocional. Gracias por el soporte. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video, ¿no? Síganme en las redes. Pues el emoji con tu comentario, ¿no? ¿Qué quieres que sea hoy? Yo digo que sea otra vez la cruz, pero con un besito. Con el emoji del besito. O el emoji de que se está muriendo el labio. Pues muchas gracias, plebe. Estoy muy agradecida yo por tanto plebe que ha llegado a mi canal. Muchas gracias por seguir aquí y te mando un besito donde lo ocupes. Bye. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo, ¿qué? Yo, y tú contestando, quizás, 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 quizás.